el podcast que nos ayudará a afirmar nuestra identidad en Dios con la verdad de su palabra. Enlazadas, viviendo permanentes en Cristo, por Carolina Ríos. Hola, hola, ¿cómo está, querida audiencia? Nuevamente estamos aquí con otro episodio más de nuestro podcast Enlazadas y con una invitada especial que usted está ya viendo ahí en su pantalla. Tenemos aquí a mi hermana Liliana. Liliana es mami de nuestra otra invitada que hemos tenido en otros episodios, Priscila, que ha sido de mucha bendición con varios temas que nos ha compartido. Pero yo no sabía que su mami también, hasta que ella me compartió que usted ha estado involucrada también muchos años en el ministerio. Y buenos días, Liliana, me da un gusto, un placer recibirla aquí en este nuevo episodio. Y solamente quisiera contar un poquito de usted para que la audiencia le conozca. Usted estudió sociología, estudió psicología, y pues siempre le llamó la atención, ¿verdad?, saber sobre nuestra salud mental como mujeres. Así que usted, pues, obvio, es hija de Dios cristiana, siempre ha estado teniendo la palabra del Señor, ¿verdad?, como su guía de vida. Y también en forma personal, usted tiene 4 hijas. La menor de ellas es Daniela, y usted dice que ya está en los brazos, en la presencia de nuestro Señor, ahí disfrutando, ¿verdad?, de Él. Y también ahorita tiene 4 nietos hermosos que llenan su corazón, le dan gozo y paz, y también está trabajando con mujeres en su consultorio. Así que usted tiene ya 25 años de trabajar con mujeres en un nivel ministerial, viendo los milagros que Dios ha hecho, ¿verdad?, cuando nosotros disponemos nuestro corazón para sanar. Y eso a mí me da mucho gozo haber leído esto en su biografía, porque usted ha estado mucho tiempo sirviendo al Señor y efectivamente ha visto las maravillas del Señor y ha visto en su experiencia esa sanidad de tantas mujeres que han llegado a usted dañadas, y cómo el Señor a usted le dio las herramientas, le ha dado la palabra, y usted ha estado dispuesta, porque si no estuviera dispuesta, querida Liliana, no habría forma de cómo el Señor la usara. Así que le doy la bienvenida, Dios le bendiga. Vamos a tratar un tema bien importante, que fíjese que en las iglesias realmente casi no tratamos, que son las personitas con capacidades diferentes, y que en realidad yo durante también todo mi ministerio, fíjese que he estado involucrada con hermanas, sobre todo las hermanitas que tienen hijos con esa situación, y he visto su batallar, he visto también su fuerza, cómo el Señor las fortalece porque las llevan a sus hijos a las iglesias, y yo veo que en realidad no hay mucho tema que hablar en las iglesias para este tipo de mamás o papás, o de personas que están teniendo este proceso. Así que pues le doy la bienvenida, querida hermana Liliana, y yo sé que va a ser un tema de mucha, mucha bendición, y quería solamente dar una pequeña introducción para ya dejarle a usted el micrófono. Estaba yo viendo ahí, como vemos abajito, en 2 de Samuel 4, que Jonatán, el hijo del primer rey de Israel, Saúl, tenía un hijo lisiado que se llamaba Mefiboset, y que en esta cita nos narra cómo por accidente su nodriza, al enterarse de la muerte de Saúl y Jonatán, trata de huir, y en eso este niño de 5 años cayó y fue lisiado. Sin embargo, más adelante vemos en 2 de Samuel también que ahí observamos la bondad hermosa del rey David. Sabemos que Jonatán fue el gran amigo de David, y por tanto, cuando David se entera de la muerte del rey Saúl y de Jonatán, el tiempo después pregunta que si habrá algún descendiente de su amigo, y pregunta si habrá ese descendiente que haya quedado de la casa de Saúl para poderle hacer misericordia a su gran amigo Jonatán. Y en eso vemos que efectivamente un siervo de la casa de Saúl llamado Siba le habla de este hijo de Jonatán, Mefiboset, y le dice que está lisiado de sus pies, y Jonatán manda a traerlo y le dice a Mefiboset, cuando ya están frente a frente, que no tenga miedo, que por amor a su papá Jonatán, él comería siempre a su mesa y le devolvería sus tierras.
así fue. O sea, vemos esta historia en la Biblia y nunca es casualidad cuando el Señor permite que cierto tipo de historias hayan quedado en la palabra de Dios. Y yo solamente como algo de resumen veo que el Señor quiere que tengamos mucha misericordia para este tipo de personitas especiales. Amén. De ejemplo al rey David. Y yo sé que el Señor, en su grande misericordia, tiene también un trato especial porque ellos son especiales. Así que a mí me gustaría comenzar esta plática con usted, hermana Liliana, sobre su experiencia. ¿Por qué usted se involucró con personitas especiales? ¿Qué fue lo que sucedió en su vida? ¿Y cómo ha llevado este proceso con estos tipos de personas? Bueno, buenos días. Saludos desde Costa Rica. Amén. Estamos larguillos, estamos un poquillo larguillos, pero en el Señor estamos cerca. Amén. Sabemos que las personas con capacidades especiales son regalos de la mano de Dios, pero no lo entendemos hasta que logramos tener uno en la familia. Mi hija Daniela, la menor, la que ya partió con el Señor, ella era especial. Cuando un hijo llega a cualquier familia, eso genera cambios, angustias, ansiedades, carreras, pero cuando el niño o la niña viene con capacidades especiales, genera mucha ansiedad, mucho temor. ¿Por qué? Porque la percepción de la discapacidad en la sociedad lo vemos desde la parte cultural. ¿Qué es esto? Siempre nos decían, bueno, mientras que el chiquito venga con los 10 deditos, completitos, los de las manitas y los de los piecitos, no importa que sea feito, porque venga completico. Eso va creando un patrón. Entonces uno decía, bueno, no necesariamente tiene que ser bonito, pero que venga completito. ¿Qué pasa cuando nos vamos a hacer un ultrasonido y nos dicen es especial, pero no te dicen cuán especial es? Y no te dicen ni siquiera que es especial, sino que es diferente. Es diferente, ¿verdad? Incluso te generan una serie de expectativas ahí para si usted quiere, lo va a tener, no lo va a tener, te ponen opciones, ¿verdad? En el caso nuestro, bueno, Daniela nació, fue todo un proceso, desde el momento en que ella nace, te puedo decir que, les puedo contar que desde antes el Señor me dio una palabra, Romanos 8:28. Porque todas las cosas ayudan a bien para aquellos que amamos a Dios. Amén. Y yo me aferré a esa palabra y yo le dije, Señor, todo va a salir bien, tú lo vas a hacer perfecto porque eres mi Dios y yo creo en ti. Nació, a pesar de que cuando ya nació me dijeron que venía deprimida, lo que los médicos llaman deprimido, que es un niño lento para responder a estímulos y todo eso. Sin embargo, les costó estabilizarla, la pasan al Hospital Nacional de Niños porque había que pasarla de inmediato para operarla. Y ahí empezamos a caminar. Solos, no, con el Señor. Amén. Empezamos a caminar, salgo yo del hospital, voy y empiezo ya a acercarme y a meterme profundamente con todo lo que tenía que ver con ella en el hospital de niños. Vimos siempre su mano. Un día estaba yo con ella en cuidados intensivos y me dice el doctor, los signos están bajando. ¿Usted está sola aquí? Le digo, yo sí, señor, yo estoy sola. Me dice, ¿por qué no va y llama a alguien para que venga y la acompañe? En ese momento yo no pensé que si yo me movía de donde yo estaba, mi hija podía partir y yo no me iba a dar cuenta. Sin embargo, fui, llamé a mi hermana, ella me dijo, ya voy para allá. Cuando yo llego al teléfono, hay un señor mayor sentado ahí. Y se vuelve y me dice, tranquila, su hija está bien. Y me vine, y yo cuando venía otra vez para la UCI, dije, ¿cómo sabe ese señor que mi hija está bien? Y llegué inmediatamente, entré y ya me puse todo lo que se pone uno cuando entra a la UCI. Y me dice el doctor, ¿por qué viene en carrera? Me dice, ya se estabilizó. Una de las salas estaba cerrada. Y cuando yo levanté mi vista, yo vi al señor pasar por esa sala. Me saludó y me hizo así. Confía. Gloria a Dios. No lo volví a ver más. Wow.
Yo le dije, Señor, eso es un ángel. Sí. Y de ahí empecé a entender que por más especial que podamos ser o no especiales, Dios siempre iba a estar con nosotros. Así es. Y que ella iba a dejar huella por donde pasara. Pasamos por muchas cosas, operaciones, situaciones difíciles. En una ocasión, ya ella estando un poquito más grande, se me puso muy mal, porque ya tenía una válvula, porque lo de Daniela era un mielomeningocelio, o sea, su columna, la columna vertebral cuando se forma en el niño es como un taco. Imagínate un taco, ¿verdad? Que al final se cierra. Sí. No se le cerró. El huequito de ella era un huequito muy chiquitito, muy, muy pequeñito. Sin embargo, pues ella caminaba y todo, pero sí le costaba un poquito. Ahí empezamos a ver cómo el Señor empezó a trabajar y a trabajar y a trabajar. Cada intervención veíamos la mano del Señor. Nos decían, va a pasar esto, pasaba todo lo contrario. La parte económica el Señor siempre la suplió. Ella estuvo como una reina en el hospital. Todo lo que necesitó lo tuvo. Pero igual conforme ella crecía, el Señor la fortalecía en el poder y en el amor suyo. Daniela era muy sensible a la voz del Señor. Entonces, yo sé que es complicado y mucha gente podría decir, bueno, pero si la creación es tan perfecta y tan linda porque Dios permite que niños vengan así. La primera, o que una persona ya ya crecida tenga un accidente y quede, por ejemplo, con algún problema en una silla de ruedas. Podríamos pensar y decir, bueno, es que entonces Dios no, sí, hay un propósito. Amén. En el caso nuestro, nosotros vimos que Daniela vino a enseñarnos a nivel familia, a todos, lo que era el verdadero amor. Ese amor puro, desinteresado. Ella era una niña feliz, ella reía, ella gozaba, nunca decía me duele tal cosa, me molesta tal otra, nada. Amaba a todo el mundo la conocía, todo el mundo la saludaba. Era una niña feliz y ella reflejaba esa felicidad, que era eso, el gozo de mi Señor. Así es. El gozo del Señor. Entonces, no pensemos en lo que no tenemos, pensemos en lo que tengo, en lo que para mí fue un regalo del Señor. Al Así principio, es. sí, soy honesta, a todas ustedes que me escuchan, no fue fácil. ¿Por qué? Porque tienes que amoldarte y aprender a trabajar con una persona que es diferente. Diferente porque el mundo dice que es diferente y porque hay que darle un trato diferente. Había que llevarla a terapia, había que llevarla más al médico, era de mucho cuidado. Entonces sí era un poco, pero aprendimos que había un propósito, que fue venir ella y enseñarnos lo que era el amor de Dios y por otro lado, venir y enseñarnos que todo lo podemos en Cristo Jesús cuando le creemos a Él. Aún cuando la sociedad te dice, no eres igual que yo, no tienes el brazo y no lo puedes estirar, pero pensemos un poco, todos tenemos alguna discapacidad. Yo, por ejemplo, estoy usando lentes. Así es. Mi vista no está 20/20, ya que hay una discapacidad. Sí. Una persona que tenga, qué sé yo, algún problema para escuchar, exactamente igual. Pero ese tipo de, digamos que de discapacidad es aceptado. Por ejemplo, ya un niño que se siente en una silla todo enroscado o no se sienta bien o le cuesta hablar, es diferente y a lo diferente le tenemos miedo. Sí. Yo me acuerdo que íbamos al supermercado y todo el mundo la volvía a ver y mi hija Carolina me decía, mami, ¿qué cólera me da? Y yo, ay, tranquila, la gente siempre tiene la curiosidad, pero a veces somos curiosos y terminamos dañando, ¿verdad? Pero lo aprendimos a través de ella, ya volví a ver a la gente y le decía, hola, mi nombre es Daniela, ¿cómo le va? Sin problemas. Aprendimos ese amor. Aprendimos también que una familia se puede unir para lograr un objetivo, un propósito. Sí. ¿Por qué? Porque este tipo de niños o de jóvenes o de personas van a necesitar una red de apoyo. Una red de apoyo importante. Uno tiene que conocer cuál es
la capacidad y la situación exacta que tiene mi hijo o mi hija. ¿Por qué? Porque alrededor de eso yo voy a tener que crear una red de apoyo. Sí. Gente que me va a ayudar, gente que va a colaborar, médicos, enfermeros, programas. Y por lo general, en toda sociedad hay programas para niños en estas condiciones. Ujú. Entonces, busquemos ese tipo de ayuda. Siempre busquemos ayuda profesional, porque eso es importante. Siempre busquemos ayuda profesional. Siempre hay alguna ONG, alguna fundación, alguna asociación. En el caso de nosotros, pues aquí está el Hospital Nacional de Niños, ¿verdad? Entonces, eso, el manejo se hace en muchos casos a través del mismo hospital. Entonces, eso es una ventaja, pero nunca dejemos que el temor o la mentira del enemigo nos paralice, Así es. porque Y, nos da mucho miedo, ¿sí? sí. Y querida hermana, ¿qué diferencia hay de una persona como usted que desde el nacimiento o desde antes de nacer le advirtieron o le avisaron de esta situación especial a alguien a otra persona como usted ya lo mencionó, que de repente le vino esa discapacidad por algún accidente? ¿Podría haber esa diferencia o no? O sea, siempre hay un shock. En el caso mío, bueno, fue aceptar que había que pelear, no sabíamos exactamente cuán daño había. No se podía, por el ultrasonido y todo eso, todavía no se podía decir, es esto. En el caso de una persona que tiene un accidente, ya siendo, por ejemplo, adulta, tiene un accidente y queda cuadraplégica, el shock es muy fuerte. ¿Por qué? Porque ella tenía todo su cuerpo completo Ujú. y de un momento a otro tiene que aprender a vivir con una parte de su cuerpo que no le funciona. Es un shock. Yo consideraría que en el caso del adulto es 2 veces más fuerte, porque ya es una persona que ha visto, que ha oído, que ha corrido. Hay una joven, una historia de una joven que ya era buceadora profesional y en uno se sumergió y al salir lo hizo demasiado rápido y tuvo un accidente y quedó cuadraplégica. Mm. Ella, en una de sus entrevistas, ella dice, lo único que yo quiero cuando yo vea a Dios cara a cara es darle las gracias porque me sentó en esa silla. Mm. Entonces todo el mundo le dice, o sea, usted no está bien de la cabeza, ¿cómo vas a dar gracias porque está sentada en una silla de ruedas? Ujú. Y ella le dijo, ¿sabe por qué? Porque todavía me puedo sentar en la silla y ahí veo el amor de Dios, porque todavía puedo hablar con usted, Mm. porque todavía tengo vida. Así es. Es Es muy como usted, doloroso, sí, 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 cómo claro no. que Y de hecho los dos casos, como usted dice, han de ser muy, muy dolorosos, pero algo muy loable de usted y de, yo creo, todas las mamás, es que a usted al avisarle, le dieron una opción y usted valientemente dijo, yo voy a tener a ese bebé. sí, eso sí. Entonces fue un valor que le dio el Señor, una fortaleza, y obvio, igual ahora para la mamá que tenga hijos por algún accidente, me imagino, como usted dice, el choque y cómo tienen que entrar en ese proceso de mucha fortaleza, como usted dice, buscar ayudas, sobre todo buscar al Señor para que ellas no pierdan la fe ni sus hijos. Pero qué difícil proceso. Yo lo veo así, ¿verdad? Porque yo no he pasado por eso, pero al mismo tiempo veo la mano del Señor en usted y en casos que yo conozco. Es muy duro porque, como dije al inicio, es un shock. La sociedad te dice, los niños tienen que ser bonitos, completitos, ¿verdad? Mm. Y cuando te dicen tu niño viene con Down, con un síndrome de Down, viene con un Asperger, con autismo, wow, la noticia en sí lleva una carga emocional muy fuerte. ¿Por qué? Porque no sé qué es, no sé cómo voy a hacer. Lo primero que yo dije es, yo no puedo con esto. En realidad no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Fue lo primero que yo dije. Sin embargo, empecé a caminar y empecé a ver el amor de mi familia, el amor de mis hermanas, de mi mamá, de mis hijas, de toda mi familia, apoyando.
estando ahí presentes, diciéndome, si usted no puede, yo puedo, y vamos a lograrlo, entre todos lo vamos a lograr, hasta el momento en que ella llegó a sus 18 años, ¿verdad? Ella llegó a sus 18 años, dijeron que no iba a poder ir a la escuela, fue al maternal, a la prepa, fue a la escuela, fue al colegio, aprendió, vivió una vida completa con el Señor le dio la opción de vivir completa. Ella nunca pensó, yo soy diferente porque no puedo hacer esto y esto, nunca, nunca. Un día me preguntó, mami, yo no podré correr como la chiquita de enfrente, pero vieras que no me interesa correr de esa manera. Yo estoy feliz sentadita aquí donde estoy. Ella podía caminar con ayuda de bastón, sí, pero hasta eso, a veces son nuestras propias necesidades. La necesidad de ver que mi hijo sea igual que los demás, que haga lo mismo que los demás. Las que premian ante las necesidades. Un niño que nunca ha caminado, en un momento dado, tal vez se pregunte cómo será caminar. Pero para la madre debe ser más duro porque quiere verlo caminar todos los días. Sí. ¿Verdad? Entonces, por ahí puede venir un poco también, ¿verdad? Ese dolor, esa angustia. Sí tengo que darle la honra y la gloria a Dios porque mi hermana mayor, Sonia, ella, como una mamá también, como una mamá, se echó al hombro del saco también y hasta el día de hoy, ¿verdad? Ella fue como su mamá también. Mi otra hermana también, Janet, con su afecto, su cariño. Y mis hijas, ¿verdad? A pesar de ser chiquitas, ellas, mami, ¿en quién cree usted? Mami, vamos a orar, mami, nos vamos a fortalecer, mami, vamos a salir adelante. Entonces, por eso yo digo que mi hija venía con un propósito. Claro que sí. Un propósito. Por eso no tengamos ni miedo ni vergüenza, porque la sociedad, antes, ¿qué se hacía con los niños especiales o con capacidades especiales? Se les escondía. Bueno, se les metía en un cuarto o no se les dejaba salir de la casa porque nadie tenía que verlos, o sea, nada que ver, no. O sea, eres especial, Dios me dio la bendición, ¿verdad? De poder contar con los recursos que el Señor, porque el Señor nos da los recursos. Claro. Recurso que uno necesite, el Señor abre la puerta, ¿verdad? Sí. Obviamente que uno se desespera como madre, o como padre, o como tío, o como abuelo, pero siempre confiemos en el Señor. Y cuando veamos a alguien que tenga un niño con capacidades especiales, tratémoslo igual, exactamente igual. Porque a veces llegamos y empezamos a hablarle como si fuera un bebé, o nos da cosa tocarlo. No, 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 son personitas que a ellos les gusta interactuar con los demás. A veces sí, les cuesta hablar, en algunos casos les cuesta hablar, hay otros que del todo no se comunican, pero igual, si no se pueden comunicar, ellos se pueden escuchar. Y tal vez una palabra que salga de su boca va a ser de bendición. Qué bueno que nos dice eso, porque sí, efectivamente, a veces no sabemos cómo tratar a este tipo de personitas especiales y qué bueno que lo está mencionando. Y también yo veo que usted como mamá y todas, yo conozco a muchas hermanas, tengo amigas con hijos con estas discapacidades especiales y gracias a Dios por sus vidas, ustedes como mamás, porque ustedes están haciendo lo mismo que hizo David con Mefiboset, están dignificando la vida de sus hijos, porque Dios, eso es lo que quiere. Usted dio una palabra clave, hay que tratarlos igual y dignificarlos, no tenemos por qué esconder esa situación. Y yo creo que ustedes, pues sí, nosotros como mamás somos esa parte de esa semejanza de Dios en tener esa bondad, ese amor, esa dignificación y tratarlos como tal. A nuestros hijos y qué bueno que lo está mencionando. Yo sé que usted pasó un proceso también muy difícil porque no solamente fue el haberse enterado, el pasar el proceso que involucra de alguna manera toda la familia como usted nos lo está comentando, pero también usted ya pasó el proceso de que Dios ahora quiso llamar a su hija a su presencia, ¿verdad? La quiso
tener ya ahorita en sus brazos y hacerla descansar. Pero para usted que se quedó, si nos puede compartir un poquito de ese proceso, ¿cómo le ayudó el Señor a superarlo o a llevarlo? Perder un hijo es un dolor grande, muy grande. Uno siente que aparte del corazón se va. En nuestro caso, como creyentes, como hijos de Dios, sabemos que el Señor va a sanar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Él perdió a su hijo también. Él entregó a su hijo. Cuando mi hija fallece, que ella parte, todo el dolor, el llanto, empezar a pensar en que, bueno, que había que correr y toda la cosa, pero a la par de eso también yo sabía en mi interior que yo tenía que empezar a hacer un duelo por esa pérdida. Siempre, toda pérdida hay que hacer un duelo, porque si no, no sanamos. Empecé, bueno, ya ella partió y empezamos un poco yo misma a demorar por ayudar a otras personas de mi familia a empezar el duelo. Yo empecé a demorar el mío, hasta que mi propia jefe me dijo, sentate, vamos a empezar a trabajar con tu duelo. Y empecé con ella y con el Señor, juntos, a entender qué era lo que había pasado. Empecé por decirle, Señor, no lo entiendo. Me la diste y ahora me la quitas. Y ahí empieza el Señor a trabajar conmigo con la palabra, a decirme, yo también entregué a mi hijo. Y lo di para que muchos fueran salvos. Yo sé lo que es el dolor de perder un hijo. ¿Por qué? Porque yo perdí a mi hijo Jesucristo, para que él fuera en lugar tuyo. Y empieza el Señor a trabajar conmigo en lo espiritual. Pero yo tuve que buscar ayuda. Sí. Yo no me quedé ni sola, ni tomé el camino de la soledad, del enojo, del resentimiento contra Dios. ¿Por qué me la quitaste? No. Sí fue un proceso duro, no voy a decir que no, pero el Señor nos levantó y me hizo entender que ella venía con un propósito, que ese propósito se había cumplido y que por tanto ya Él la necesitaba con Él. Entonces yo pienso que ahí es donde la mano de Dios, si nos agarramos fuertemente y entendemos que un hijo nuestro ya no está, pero que está con el Señor y sabemos que el Señor lo hizo, entramos en paz. Por ejemplo, yo me acuerdo que recién que ella falleció, en la iglesia hicieron un congreso de mujeres. A mí la pastora me dijo, yo quiero que vayas. Y yo le dije, bueno, está bien, yo voy. Vino una persona de Suecia que fue la que enseñó. Y al final él dice, voy a orar por todos. Yo me arrodillé y empecé a orar. Él empezó a llamarme. Yo no sabía que él me estaba llamando a mí, porque yo estaba de rodillas y con los ojos cerrados. Él llegó, se me acercó a la banca y me dice, hermana, el Señor te está hablando. Y en ese momento en que Él me dice, hermana, el Señor te está hablando, yo estaba viendo una visión que para mí fue lo que me dio mucha paz también. Y quiero compartirlo. Yo vi un prado verde hermoso, vi a una muchacha con el pelo muy largo, vestida de blanco, hermosa, estaba sentada. Y empecé a ver a Jesús que venía caminando hacia ella. Y se me iba acercando también a mí. Cuando se le acercó, le tendió la mano. Ella le toma la mano y empiezan a caminar. Cuando yo estaba muy cerca, ella me dice, Ma, gloria a Dios. Ma, yo estoy feliz aquí donde estoy y con quien estoy. Es tiempo de que usted sea feliz. Gloria a Dios. Te amo. Ahí empieza también la herida con mucha paz del cielo. A veces no tenemos una visión. Yo tuve la dicha de tener una visión. A veces es una palabra que uno abre la Biblia y es una palabra donde el Señor te habla certeramente a tu corazón y te dice, está conmigo, está conmigo, está conmigo. Entonces yo empecé a tener todavía más paz y empecé a decirle a la gente, cuando tenemos una pérdida, lo físico es lo que duele. Duele mucho la pérdida física, claro que duele. Pero en el nombre del Señor sabemos que nuestra familia parte para verse con Dios. Así es. Nosotros tenemos vida eterna y una promesa
que se cumplen. Una ¿Verdad? gran esperanza, sí. Hay esperanza, tenemos esperanza. Sí, Entonces sí. yo siempre he pensado que sí, en Dios tenemos esperanza. Por Y eso es qué, que justamente yo trabajo en este tipo de cosas. sí, es lo que le iba a decir, que primeramente qué hermosa experiencia única para usted que el Señor le habló de esa forma, Amén. a como Dios sabía que usted iba a recibir esa paz. Y qué Amén. experiencia tan hermosa. Y eso es lo que la segunda pregunta que le iba a hacer, o la siguiente pregunta es, hoy día, ¿cómo está llevando ahora, después de pasar todo este proceso tan difícil, cómo lo está canalizando para poder ayudar a otras mujeres? Bueno, yo conozco a alguna gente en Dallas y gente que amo mucho, que el Señor me ha dado la bendición de poder compartir con ellas. Y les compartí mi experiencia porque es gente que ha perdido hijos o familia. Entonces yo les comparto exactamente lo mismo. Perder un hijo es muy doloroso, pero si nos abandonamos en las manos del Señor, el dolor empieza a mitigarse. ¿Por qué? Porque el amor de Dios empieza a crecer en mí. Entonces yo empiezo a sentir más fuerte el amor de Dios en mí, su consuelo, que dice el Salmo 23, ¿verdad? Confortará mi alma, confortará mi alma. Entonces yo siempre le he dicho, cuando necesito, yo le digo, Señor, conforta mi alma, porque no quiere decir, a pesar de que Daniela ya partió y ya tiene su ratito, eso no quiere decir que yo no me recuerde de ella. Claro. Y se lo digo a estas personas, recuerde siempre lo bonito, de qué le dio su hijo, por ejemplo, o qué te dio tu hija, las cosas bonitas, todo lo bonito que me dio. Y también trabajamos para que la persona empiece y aprenda a generar recuerdos nuevos, aunque la persona ya no esté. ¿Por qué? Porque entonces yo voy a generar nuevos recuerdos que no excluyen a la persona que ya físicamente no está conmigo, pero que la involucra. No para torturar mis emociones o mis sentimientos, sino para compartirlos. Okay. Entonces yo, por ejemplo, a veces estoy y oigo algo o escucho una palabra y yo digo, ay, cuánto te gustaba. Por ejemplo, cuando yo oigo enseñanzas del Espíritu Santo, ella las disfrutaba montones. A ella le gustaba mucho escuchar palabra, entonces gestos a veces, o a veces veo a alguna de mis hijas y veo algún gesto. Por ejemplo, Priscila tiene mucho gesto de Daniela. Entonces, a veces cuando yo la veo, entonces, wow, me acuerdo y yo, gracias Señor, porque cada una de ellas tiene propósito. Porque una se fue y está en tu presencia, pero me quedaron tres. Y las tres tienen propósito. Amén. Las tres tienen propósito. Entonces, es empezar a trabajar en ese duelo. Yo le recomiendo a la gente que haya tenido pérdidas, ya sea de un familiar, de una pareja, de un amigo, o pérdidas de otro tipo, por ejemplo, la pérdida de un trabajo, la pérdida de un bien material, por ejemplo, qué sé yo, alguien que pierde un carro o algo así. La gente va a decir, bueno, pues un carro es material, sí, pero por ejemplo, si ese carro es el medio para yo trabajar, es una pérdida. Y yo tengo que manejar mis emociones y trabajarlas. Yo les recomiendo a la gente que busque ayuda, que no se quede sola, porque como llaneros solitarios no vamos a lograr nada, nada. Así. Busquemos ayuda, Y, principalmente de arriba y después el Señor va a poner las personas adecuadas, ¿verdad? Yo creo en exacto, eso firmemente, sí. así es. Y yo veo que usted halló propósito a través de esta gran batalla, este proceso, porque usted está dispuesta a ayudar a otras gentes. De hecho, le quería preguntar ya casi para finalizar ¿Mm? este episodio, ¿puedo dar algún dato? ¿Usted quisiera dar algún dato donde contactarla? Si usted quisiera dar alguna consulta, puede ser también, aunque sea a distancia, por Sí, videollamada. sí. Incluso les comento, yo tengo en la actualidad varios pacientes en Dallas. Oh, Entonces no hay ningún problema, me pueden contactar a través ya sea de ese mismo medio, ¿verdad? Que ya estaríamos pasando, o si no, por WhatsApp. ¿Puedo Podría pasar, ser puedo también. poner ahorita su email Sí, de claro, claro que Marcela sí. Sí, 13?
Lo voy a poner ahorita aquí en pantalla. Perfecto. ¿Está bien? Ajá. Me pueden contactar con muchísimo gusto. Yo creo que la idea es que podamos tomarnos de las manos todas, ponernos de pie y decir lo que dice la palabra. Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Así es. Primero Él y después las personas que también me entienden, porque necesito personas que también me escuchen y me entiendan. Doy gracias a Dios, Carolina, por este podcast, porque te comunicas con las personas, les dices a las personas que hay esperanza, que hay vida, que no estamos solos, y eso es una gran bendición. Que el Señor te bendiga y te multiplique, porque estás haciendo el trabajo de las manos de Dios. Amén, gloria a Dios, para su honra y gloria. Pues muchísimas gracias por haber accedido a esta plática, gracias por su tiempo, gracias por su vida, por su testimonio. De verdad que me ha sido de mucha bendición, y yo sé que a la audiencia, tengo muchas amigas, tengo también conocidas que tienen hijos así con discapacidades diferentes, y yo les animo a que, si a ustedes les gustó este programa, si le fue de bendición, que se suscriban, que le den like, que pongan notificaciones para que sepan que otros también temas vamos a tratar, pero sobre todo este en especial yo se lo dedico a todas estas mujeres valientes, esforzadas, guerreras, que han batallado, pero que están de la mano del Señor. Amén. Amén. A mí me tocó mucho mi corazón su testimonio. Amén. Y que el Señor le bendiga, le siga fortaleciendo. Amén. Yo espero que en otra oportunidad nos volvamos a ver, porque yo sé que usted nos puede compartir mucho más de su corazón, de lo que el Señor le ha confiado ministerialmente. Y ahí dejamos esos datos, querida Liliana. Y si usted gusta despedirnos con alguna palabra final, algo que quisiera decirnos. Trabajando con la misma palabra que usaste. Muchos de nosotros estamos en Lodebar. Lodebar era el lugar donde estaba Mefiboset. Un lugar de tristeza y de amargura, de dolor. Y sin embargo, Siba le dijo a David, hay uno del linaje de David. Y en esta mañana le pido al Señor que toda persona que esté en Lodebar le permita a Dios sacarla y poner sus pies sobre la peña que es Cristo Jesús. Señor, te pedimos que toda persona que esté dolida, maltratada o amargada por situaciones de este tipo, hoy puedan ver la luz, Señor, tu luz, porque tú eres el que nos da esperanza, nos da luz y nos da paz. Gracias, Señor, porque ahora los medios sirven para también multiplicar tu palabra, Señor. Esto es una semillita. Enlazadas es una gran semilla, Señor, de bendición. Y bendigo a cada mujer que está detrás de cada pantalla, Señor, ahí, tal vez llorando, tal vez preguntándose por qué. Hoy te digo, nada más abandónate en los brazos de Jehová. Y Él te levantará y vas a ver la luz, pero abandónate en las manos del Señor. Que Dios me las bendiga a cada una, y aquí estoy para servirle a quien quiera, ¿verdad? No hay problema, con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta bendición, y seguimos encontrándonos en otro tiempo para seguir compartiendo más con usted, primero Dios. Y también con ustedes, también seguimos en la audiencia, como siempre digo y termino, enlazadas a Cristo y enlazadas entre nosotras. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Nos despedimos. Y que Dios sea con ustedes. Bendiciones. Bendiciones.